capítulo 1, versículos 15 al 18. Amén. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18. Y cuando lo tengan, si pueden contestar con un fuerte amén. Y si lo andan buscando todavía, una fuerte aleluya. Gálatas capítulo 15, capítulo 1, versículos 15 al 18. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Amén. Voy a pedir a mi hermana Madeline si puede orar por la palabra de este día. Amén. Amado Dios y Padre Santo, defenderos de Dios, infinita misericordia, Señor, te damos gracias porque hoy, Señor, nos sentamos a la mesa, Señor, para disfrutar de ese alimento, de ese pan de vida que hoy tú pondrás, Señor, en la boca de mi pastora Ana María, para que haga aquello de lo que tú has dispuesto ya. Prepara cada corazón, Señor amado, que esta palabra, Señor, sea de bendición, de edificación, de corrección, porque tú al Hijo que amas corrige, Señor. Pasa carbón encendido por sus labios y esta palabra, Señor, traiga convicción, pero sobre todo, Señor, traiga tu gran voluntad, Señor, que es buena y perfecta y agradable para todos, Dios. Bendecimos tu palabra y que esos corazones estén receptivos para recibir la palabra, ese pan de vida que hoy nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Una de las cosas que dijo nuestra hermana Madre en su oración. ¿Qué pasó? I'm going to be going over here. I just need that to click. So we're coming over here. Amén. I need a tablet. That's what I need. I need to get the tablet up and running because I forgot the password. Amén. So para la próxima, I'll figure out my tablet. Amén. Una de las cosas que la hermana Madeline acaba de decir es que el Señor es el Hijo que ama disciplina. Y eso es una de las cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Que el Señor, cuando Él nos ama, cuando Él quiere alinearnos en el plan correcto, hay que disciplinarnos para que nosotros podamos caminar bien. Y hoy estamos en la semana 2 de serie formados y hoy estamos hablando de la confrontación. Cuando Dios forma lo que el encuentro comenzó. Y leemos los versículos Gálatas 1, 15 y 18 que ya hemos leído y quedamos en la idea central que es la confrontación es la obra que continúa el Espíritu Santo que desmantela todo aquello que no parece a Cristo para formar su carácter en nosotros. Hay que desmantelarnos. Una de las cosas que el hermano Alejandro siempre dice y me encanta es que muchas veces tenemos que desaprender para aprender de nuevo. Hay que permitir que el Señor desmantele todo lo que nosotros hemos pensado, todos los
que yo creo que fue la hermana Lidia y también la hermana Vicky, yo creo que toda esta mañana hemos estado hablando que desde el vientre de nuestra madre ya el Señor sabía nuestro nombre, ya el Señor sabía el destino para cada uno de nosotros, ya Él tenía pensado antes que fuéramos un brillar en el ojo de nuestro papá que íbamos a estar en estos tiempos para hacer la gloria del Señor. Pero el Señor tuvo que interrumpir la vida de Pablo. Él tuvo que venir al encuentro y demostrarle, mira, de la manera que tú estás caminando, de la manera que tú estás pensando, no está correcta, no va alineado conmigo. Tú que fuiste maestro, tú que fuiste fariseo, tú que pensabas que había estudiado a los pies de Gamaliel y pensabas que ese era el camino perfecto que yo tenía para ti, pero me andabas persiguiendo a los hijos de Dios, al que me buscaba, el que habían tenido un encuentro conmigo, y dice que el Señor se le apareció y tuvo que tumbarlo. Y ya hablamos acerca de la vida de Pablo, pero muchas veces la pregunta es si ese fue el momento más importante en la formación de Pablo. ¿Piensas que ese fue el momento más importante? I don't know. Hermano Alex está diciendo que sí, hermano Jorge está diciendo que no. Y hoy vamos a profundizar cuáles eran las cosas más importantes que pasó a Pablo. Porque muchas veces hablamos del encuentro y decimos, wow, ese fue tremendo. Y sí fue una de las cosas que más impactó. Pero ¿qué pasa? Que si Pablo hubiese recibido ese encuentro y no hubiese obedecido. ¿Qué pasa si Pablo no hubiese seguido dejándose procesar por medio de Cristo? Hubiese tenido ese encuentro y hubiese dicho, me quedo en esta ceguera, aunque yo sé que el Señor me quiere para más, pero ya yo tengo en mi mente pensado lo que yo tengo que hacer, y aunque estoy ciego voy a seguir caminando en esta ceguera. Y a veces ese es el pensamiento de muchos de nosotros. El Señor nos da oportunidad tras oportunidad y nosotros nos quedamos tercos haciendo lo que nos dé la gana, haciendo lo que es en nuestro plan, porque es nuestro plan. Y por eso también me encanta lo que siempre dice la hermana Elizabeth, que es un versículo en la palabra que dice, es que tus planes no son mis planes, dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque muchas veces tenemos esa manera de pensar, y como yo le dije en la idea central que está ahí, el Señor tiene que desmantelar todo aquello que no parece a Cristo para formar su carácter. La realidad es que Damasco fue simplemente el comienzo, no era el destino. El Señor lo quería llevar más allá, y eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Nos llega al encuentro y depende de nosotros si en medio de ese encuentro, si vamos a tornar nuestro camino a 180 y ir de verdad en pos de Dios, ir de verdad alineado con lo que el Señor ha dicho, porque el Señor quiere formar nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros tengamos una experiencia que nos transforma completamente. Y muchas veces nosotros hablamos del Evangelio como una gran experiencia. Hubo un tiempo que se levantó, no voy a decir una secta, se levantó una manera de pensar. Amén, y se parece que fue una secta, que todo era basado acerca del encuentro. El encuentro, tengo que ir a tal sitio para tener un encuentro con Cristo. Tengo que hacer, pero ¿qué pasa después de ese encuentro? ¿Qué pasa si después de eso nunca tiene un encuentro de nuevo? No, para poder seguir caminando hay que tener una vida de muchos encuentros con el Señor. Tenemos que tener confrontación en este caminar con el Señor para poder ser transformados, porque eso es lo que quiere el Señor. Él quiere transformarnos para parecernos a Cristo, y eso es lo que llama santificación, porque Él quiere santificarnos. Y a veces nosotros queremos quedarnos quietos en nuestra manera de pensar, y hemos estado hablando de esto en la clase, que muchas veces decimos, pero así somos. El Señor me creó de esta manera, yo puedo hablar de esta manera, yo puedo hacer esto como me da la gana, porque el Señor me creó de esta manera. Cuando el Señor quiere transformarnos día a día,
Y hemos estado hablando de eso en el caminar de Pablo, y sí vamos a estar hablando de Pablo, pero vamos a estar hablando más acerca de cómo el Señor nos quiere hacer a cada uno de nosotros discípulos de Cristo. Porque como siempre, otra vez, utilizando las palabras de nuestro hermano Alejandro, la salvación es gratis. La salvación es gratis, claro. Costó al Señor estar en la cruz y morir y extender su brazo para nosotros. Pero para nosotros llegar a los pies de Cristo es gratis. Pero el discipulado, el poder diariamente decir, Señor, confronta lo que me está impidiendo llegar a ti, Señor. Pero, Señor, yo pongo mi ego, yo pongo mi actitudes, yo pongo mi orgullo, yo pongo todo lo que soy, todo cuanto soy, como decía, todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo, Señor. Cuando lo ponemos de verdad en el altar de Dios, este es santificación. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo día tras día tras día. Por eso cada día hay que buscar la llenura de Dios. Hay que pedirle al Señor, Señor, muéstrame, Padre, Señor, el camino que debo tomar. Señor, muéstrame, Padre, Señor, cómo tú quieres transformar mi carácter, Señor. Cómo tú quieres cambiar mi manera de pensar. Cómo tú quieres romper los patrones con lo que hemos vivido durante años. Cómo conviertes a un orgulloso, un humilde. Y eso fue una de las cosas que hemos hablado esta semana. Que muchas veces hay tantos patrones que hemos seguido por años, tantas maneras de pensar, las dogmas cristianas que hay que hacer A para B para C hasta llegar al Z, cuando el Señor dice, yo simplemente quiero intimidar contigo y yo te voy a mostrar el camino, yo te voy a mostrar cómo yo te voy a santificar, y no es por un fórmula que te ha dado hombre, sino por el fórmula que tú encuentres cuando tú te metes conmigo al lugar alto, al aposento alto, cuando tú dobles rodillas, o si no puedes doblar las rodillas, sino meterte en ese tiempo tú a tú con Dios y permite que el Señor santifique y empieza a confrontar todo eso que está impidiendo el fluir del Espíritu Santo. Una de las cosas que hemos hablado y lo comenzamos a hablar, que Damasco era simplemente el comienzo. El Señor, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hay que haber un arrepentimiento. Y tiene que ser un arrepentimiento genuino. Porque si no estamos arrepintiéndonos si no estamos arrepintiéndonos auténticamente, genuinamente, podemos aquí derramar todas las lágrimas posibles y después levantarnos y salir allá afuera, pecar más. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere un arrepentimiento genuino, que nos confronta, que nos lleva a esa santificación, que nos transforma, que confronta nuestro orgullo, que confronta nuestra autosuficiencia, que confronta todos esos pecados que a lo mejor están ocultos, como decía ese versículo, que en ese versículo de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré esas cosas ocultas. Porque a veces aún hay cosas ocultas dentro de nosotros que el Señor tiene que bregar en nosotros. Yo antes pensaba que para orar para todos los demás y no orar por mí, que eso estaba mostrando humildad. Y el Señor me decía, tú tienes que orar por ti, tú tienes que presentarte a ti todos los días. Y yo decía, Señor, pero a veces, Padre, yo siento que las peticiones que yo tengo delante de ti no tienen valor y por eso yo oro por todos los demás, porque yo puedo por lo mío. Y otra vez más, Dios diciendo, ese es tu autosuficiencia, ese es un tipo de orgullo que estás diciendo que todos los demás necesitan ese empuje que tú puedes resolver todo. Por eso hay que poner el yo, nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestra necesidad de controlar todo en el altar del Señor. Porque ¿cuántos de nosotros pensamos que podemos controlar todas las cosas? ¿Cuántos de nosotros pensamos que tenemos el poder para controlar todo lo que pasa en el trabajo, todo lo que pasa en la casa, todo lo que pasa con nuestros hijos, todo lo que pasa en toda situación? Si piensan de esa manera, déjame decirte, no puedes controlar nada. Todo a veces tratamos de controlar y poner todo en su cajita,
Pero la vida no es así. Mira, yo sé que muchas veces en esta vida diaria uno paga los biles y piensa que tiene suficiente para hacer algo y de repente el carro empieza a hacer un ruido. De repente viene una situación con el aire. De repente viene un árbol que cae encima de la casa anterior, de repente. Pero vienen cosas que pasan y después uno dice, y yo que pensaba que tenía todo bajo control. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es el único que puede tener todo bajo control. Y Él nos dice, póngalo en mis manos. Ponga tus heridas en mis manos. Ponga tu trauma en mis manos. Ponga tu manera de pensar en mis manos. Y ponga hasta tu religiosidad en mis manos. Que eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. Porque él era un religioso. No pensaba, la realidad es, si lo vamos a ver después, él había estudiado con Gamaliel, con el más fuerte, con toda esta persona y tenía una religiosidad dentro de él. Pero Dios quiere hacer mucho más, hermanos. Ahí pueden ver que que el Señor quiere tomarlo y quiere empezar a desmantelar todo lo que hemos nosotros construido con nuestro orgullo, con nuestras maneras falsas, nuestras seguridades falsas, nuestra vieja identidad, nuestra vieja criatura. Y por eso en Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice: hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito del Señor, como dice ahí en Gálatas 4:19, es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y para ser formado, Él tiene que tomar ese sledgehammer del Espíritu y empezar bloque a desmantelar, a empezar a decir, eso no me gusta, esa identidad que tú has puesto, ese pared que tú has puesto, esa armadura que tú has puesto, que no es la armadura del Espíritu Santo, y es la armadura que yo hablé en Efesios capítulo 6, ahora te tengo que quitar porque yo te quiero revestir con la gloria mía. Yo te quiero revestir con la palabra mía. Yo te quiero revestir con la autoridad y la identidad mía. Porque muchas veces nos paramos en una identidad que no es la identidad de Cristo. Y por eso era bien necesario el Señor llevar a Pablo a Arabia. Y ahí nos lo dice en Gálatas capítulo 1. Y fue ahí donde el Señor empezó a desmantelar todo lo que Él pensaba, todo lo que Él pensaba que era, todo lo que habíamos aferrado. Porque muchas veces nos podemos aferrar a cosas y el Señor dice, a eso no quiero que te enfoques, a eso no quiero que estés ahí tan aferrido, sino quiero que diariamente que tú parezcas a mí, y para parecerte a mí yo te tengo que confrontar todas esas áreas, aleluya, todas esas áreas que han permitido que pareciera al mundo, que han permitido que pareciera a la cultura, que han permitido que pareciera a la sociedad, que han permitido que hasta la social media, todas esas cosas empiecen a moldear tu identidad, cuando yo soy el que tengo que moldear tu identidad para parecerte a Cristo. Y hay que poner todo a los pies de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. El encuentro inicia la obra, pero la confrontación lo continúa. Ese primer encuentro que Pablo tuvo con el Señor, él en ese momento fue confrontado. La palabra dice, aleluya, que él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue la primera confrontación. Pero la confrontación tiene que haber algo continua, donde diariamente estamos diciendo, Señor, como decía esa canción, Señor, que yo mengue. Y podemos ver Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, que dice, y habéis ya olvidado la
exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciáis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Palabra fuerte, que si no nos dejamos disciplinar por Cristo, somos bastardos. Amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, pero para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. El versículo 6, si lo vemos bien otra vez, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor, a veces muchos de nosotros pensamos cuando Él nos disciplina que es para avergonzarnos, pero el Señor no nos quiere avergonzar, el Señor no nos quiere humillar delante de nadie, sino que el Señor quiere afrentar, quiere confrontar todo lo que nos aparta, y por eso Arabia era bien necesaria. No bastaba simplemente ese primer encuentro, sino que diariamente Dios quiere que confrontar nuestros corazones. El Señor, ya en ese momento, ya Pablo había aceptado al Señor, ya él estaba, ya en ese momento había caído en el entendimiento que él estaba persiguiendo a Cristo y que él estaba haciendo un gran problema, pero el Señor todavía tenía que formarlo, porque Dios nunca confunde un llamado con un carácter formado. Antes de poder enviarnos, Él tiene que confrontarnos y Él tiene que transformar nuestro carácter. Que hemos estado hablando, el martes hablamos del carácter, que el Señor tiene que trabajar en el carácter de cada uno de nosotros. Es verdad que Él puede utilizar y quiere utilizar el carácter y nuestra personalidad, pero lo tiene que alinear al plan y el propósito de Él, porque muchas veces somos demasiado reactivos y el Señor dice: esa reactividad sí es necesaria para ciertas situaciones, pero en otras situaciones te tengo que enseñar cómo callarte la boca, como decía la camisa del hermano Alejandro el jueves. Tienes que callarte la boca, aplacarte y permitir que yo haga las cosas sin ser tan reactivo, porque a veces somos demasiado reactivos y empezamos a ofender, empezamos a destruir eso lo que Dios está haciendo. Y por eso el Señor nos muestra la palabra paría, que es la palabra hebrea que se utiliza para disciplina. No es una disciplina que es para humillar, como ya he dicho, sino que es una disciplina que un padre utiliza para formar un niño para que llegue a ser maduro. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. En otro versículo el Señor decía que había muchos que estaban tomando, no era el Señor, yo creo que era Pablo que estaba hablando de eso. Muchos que todavía estaban tomando leche cuando tenían que estar comiendo carne. El Señor quiere que nosotros maduremos para que podamos llegar a la perfección de Él, para que Él pueda ver su reflejo en nosotros. Y por eso, como un buen padre, Él va moldeándolo. Como un buen padre, Él va formándolo. Como un buen padre, va confrontando todo lo que no parece a Él. Asimismo, como ustedes como padres hacen con sus hijos, hacen con sus nietos, que cuando están haciendo cosas que no deben hacer, lo aconsejan. Y a veces le quieren hasta meter empate. Pero tampoco no lo podemos hacer, hermano, porque después eso es abuso y nos llama a la policía. Hay que hacer todo de una manera y pensar como Dios nos trata a cada uno de nosotros.
Él no viene con un bate a humillarnos, Él no viene con una bazooka para tirarnos y para destruirnos, sino que con ese amor nos va formando, nos va ayudando, llegando a esa perfección de Cristo. Y todo eso es acerca del proceso de Dios, porque la confrontación es la evidencia del amor de Dios, porque como decía en Hebreos capítulo 12 versículo 6, dice, porque el Señor, el que ama, disciplina. Hay que pasar por ese tiempo de disciplina. Hay que permitir que el Señor haga lo necesario en nuestra vida. Hay que dejar que el Señor habla y ministra, en que Él haga todo lo necesario para confrontar, para que podamos ser llamados hijos y no bastardos, como leímos en ese versículo. Queremos ser recibidos por el Señor, pues tenemos que permitir que el Señor nos moldea y nos forma a la semejanza de Él. Y podemos hablar de tantos personajes en la palabra donde fue confrontado. Adán fue confrontado en Edén, en el libro de Génesis, cuando el Señor dijo, mira, ¿a dónde tú estás? El Señor sabía dónde él estaba. El Señor sabía perfectamente dónde Adán estaba actualmente parado, pero aún así, aleluya, el Señor le pregunta a dónde está, porque quería saber el estadio de su corazón. Abraham, después que le entregó al hijo, al promesa, el Señor después le dijo, tráeme a tu Isaac, sacrifica a tu Isaac. Y no fue porque el Señor quería hacer una práctica de sacrificar a los hijos, porque Él no era Molech ni ningún otro Dios, sino que quería que Adán se concentrara de nuevo en el Dios de la promesa en vez de la promesa. Y eso nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros, que empezamos a idolatrar esa cosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el Señor dice, mira, recuérdate a quién fue ese dador de ese regalo, de ese don, de esas cosas materiales, que fue Él. Y así mismo como Él nos lo dio, no lo puede quitar. Y por eso diariamente hay que decir, Señor, confronta todo, Padre, Señor, que está pidiendo, Señor, confronta mis excusas, como lo hizo con Moisés, que le empezó a decir, ¿quién soy yo? Yo no puedo hablar, Señor, no me van a aceptar, Señor, mira lo que yo he hecho en mi pasado. Y el Señor le dijo, yo soy el que te mando, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te he dado la palabra de seguir marchando, y yo soy el que te doy tu identidad, yo soy el que borra el pasado, y yo soy el que estaré contigo. Cuando estamos dando excusas, hay que recordar como Dios le habló a Moisés y le recordó de su identidad. David, después que pegó con Betsabé, dice que el Señor mandó a Natán, al profeta, para confrontarle con el pecado. Y después de eso, de ese confrontamiento, tuvo que lidiar con las consecuencias. Pero después de ahí salió el Salmo 51, donde él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso debe ser en petición de cada uno de nosotros, cuando estamos viendo tanta maldad allá afuera, cuando estamos viendo tantas asquerosidades y tantas cosas que nos duelen el corazón. Hay que decir, Señor, ayúdame, Dios, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón que no se contamina, crea en mí un corazón que no se convierta inmundo, crea en mí un corazón, Padre Señor, donde yo no murmuro o donde yo no diga cosas fuera de orden para no convertirme en anatema como se habló el martes. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Podemos hablar de un Pedro que el Señor le preguntó, ¿me ama? Me ama, y él pudo mostrar al Señor, y el Señor le mostró, yo soy el que te sigo restaurando y te doy tu llamado para atrás, aunque me has fallaste, aunque has caído, aunque tú pensabas que no había redención, el Señor dice, tu llamado sigue en pie, porque yo te he llamado, y cuando hay un arrepentimiento genuino, hay cambio.
Y eso también pasó en la vida de Pablo, que dice la palabra que el Señor lo mandó a Arabia para cambiar no simplemente para cambiar su destino, sino para transformar y formar su corazón para prepararlo para el llamado que tenía que recibir. Muchos de nosotros decimos, Señor, porque estoy pasando por todo esto, porque tengo que padecer. Pero como decía en ese capítulo donde comenzó el hermano Jorge de la clase, dijo, y le voy a enseñar qué es padecer por mi causa. Y así mismo Él dice a cada uno de nosotros, hay que padecer por la causa de Cristo. Si queremos llegar a las alturas donde Dios nos quiere poner, a la plataforma donde Dios nos quiere utilizar, hay que padecer, hay que ser confrontados diariamente con quién somos nosotros para poder llegar a la perfección de Cristo, porque el Señor nos ama demasiado para dejarnos donde nosotros estamos. Si no nos amaría, nos hubiese dejado ahí completamente en el fango, en la suciedad, en el pecado, pero por amor nos confronta cada pecado por la cual hemos hecho. Otra vez, no para avergonzarnos, sino para decir, tú puedes hacer mejor. Te he llamado para seguir escalando esas montañas muy altas. Yo te he llamado para tener 100 pies de siervo para poder escalar. Y tienes esta mentalidad de avestruz que quieres poner tu cabeza dentro de un hoyo. Cuando yo digo que seas como esas águilas mirando, como dice la palabra en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo el cielo y la tierra. Porque muchas veces queremos caminar cabeza abajo, todavía envueltos en nuestro pecado, cuando el Señor dice, yo quiero confrontar ese estilo de vida para llevarte al próximo nivel. Nuestro ministerio nunca podrá sostener aquello que a nuestro carácter no ha aprendido a vivir. El Señor quiere llevarnos al próximo nivel, pero si nuestro carácter todavía está pensando o viviendo de una cierta manera, ¿cómo Dios nos puede llevar al próximo nivel? Dios quiere darnos ministerio, Él quiere abrir puertas, pero tiene que llevarnos a Arabia, Él tiene que llevarnos al desierto, Él quiere que romper todas esas cosas que están impidiendo, Él quiere que hacer ese encuentro que inicia la obra, pero esa confrontación tiene que continuar diariamente, porque el Espíritu Santo quiere confrontar nuestros corazones. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo y hablamos de la llenura del Espíritu Santo que debemos pedirla, que tenemos que anhelarla, pero el Espíritu Santo viene a confrontar. Y ese es el punto número 2. La confrontación desmantela todo aquello que no se parece a Cristo. Todo lo que no parece a Cristo empieza a desmantelar. Y eso se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9, que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios quiere que confrontar todo eso, nuestro comportamiento, nuestro orgullo, nuestro control, nuestra inseguridad, nuestra certeza, nuestras ideas, nuestra manera de hacer las cosas. Dios quiere que venir y empezar a confrontarlo, empezar a desmantelarlo, porque el Señor no quiere otra vez simplemente señalarme
nuestros pecados, sino que quiere confrontar para que los pecados que hicimos antes, como la canción que usted cantó el jueves, y ya no lo hacemos más. ¿Por qué? Porque Él vino a desmantelar hasta nuestra manera de pensar, nuestras ideas, nuestras identidades, porque el Señor quiere cambiar y transformarnos por completamente. Y así mismo hizo con Pablo. Como le dijo en ese versículo, él era un hombre moral, él era un estudiado, él era un fariseo. Él pensaba que él estaba caminando en el camino correcto. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos sentimos de esa manera? Que estamos caminando bien, que estamos en el ministerio, que tenemos un título en medio de la iglesia, que tenemos posiciones, que tenemos esto, que tenemos postura, que tenemos institutos, que tenemos seminarios, que tenemos maestría, que tenemos todas estas cosas. Y el Señor dice, pero eso lo veo como un obstáculo. Hay un versículo en la palabra que dice que la mucha letra mata. Porque muchas veces nosotros nos aferramos a esa letra en vez de estar buscando la intimidad de Cristo. Muchas veces pensamos que como sabemos toda la palabra, como sabemos la Biblia, ya conocemos a Cristo. Pensamos que como servimos, ya somos como Él, porque estamos dando al pobre, estamos ayudando al huérfano y a la viuda, estamos haciendo todo esto. Pero el Señor dice, pero has intimidado conmigo, has buscado de mi presencia, me has pedido donde yo te quiero, me has pedido donde yo te quiero colocar. Muchas veces pensamos que como hemos llevado años y años y años sentados en una silla en la iglesia, que ya hemos sido confrontados. Pero la realidad es que tenemos que, como dijo el Señor a los discípulos, boga más adentro, boga mar adentro. Porque muchas veces nos estamos quedando ahí en la orilla, pensando que eso está bien, pero hay áreas en nuestra vida que no estamos permitiendo que el Señor entra. Y por eso, años después, Pablo dice, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Todo me ha sido por pérdida. Todo aquello que fue mi identidad, todo aquello que me daba seguridad, todo aquello que pensaba que me hacía juicio, tuvo que ser rendido a los pies de Cristo. Por eso Él pudo decir con certeza, todo lo he contado como pérdida por amor de Cristo. No importa el título, no importa todo lo certificado que a lo mejor tienes, lo que importa es que si de verdad estás intimidando con Cristo diariamente. Y es verdad que la lucha va a seguir, hermano. No les estoy diciendo que simplemente cuando permitimos que el Señor nos confronte en ese momento, que ya no va a llegar pensamiento. Porque la realidad es, hermano, que cuando estamos en este caminar, el diablo va a seguir mandando dardo a nuestra mente. La tentación va a venir. Nuestra carne va a desear esas cosas que hemos dejado en lugares en esas aguas bautismales. Lo va a negar. Pero por eso diariamente tenemos que ser confrontados. Que cuando ese pensamiento viene a nuestra mente, podemos decir, llevo cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada mentira del diablo hay que reconocerlo y decir, tú eres un mentiroso y padre de toda mentira. Eso es lo que me estás ofreciendo en bandeja de plata, en bandeja de oro. Lo que me quieres hacer, tentar y caerme, lo reprende y lo echo fuera. Y como le dijo en la palabra, salte de aquí, Satanás, porque seguimos adelante. Por eso diariamente hay necesidad de ser confrontado, porque el enemigo va a seguir trayendo cosas, pero el Espíritu Santo va a seguir desmantelando piedra por piedra, piedra por piedra. Uno puede decir, pero yo no peco, yo no hago fornicación, no adultero, no miento, no hago nada de estas cosas, pero ¿qué del orgullo? ¿Qué de nuestras inseguridades? ¿Qué de nuestras ansiedades? ¿Qué de nuestros temores? ¿Qué de las tradiciones que lo hemos hecho? Lo hemos hecho, la verdad, pero son tradiciones viejas que el Señor dice, yo quiero romper con eso.
alabando. Mira que a lo mejor yo no alabo como los demás alaban. A lo mejor yo no me visto de como las demás se vistan. A lo mejor yo no me expreso bien. Pero el Señor todavía sigue diciendo, instrumento mío eres. Y el Señor va formando. Hay que permitir que el Señor venga y desmantela dentro de nuestras iglesias. Porque muchas veces tenemos maneras de pensar erróneos. Y por eso me encantan los estudios bíblicos. Incluso el que tuvimos esta mañana. Porque hubo tantos momentos esta mañana donde dijimos, wow, no lo había visto de esa manera. Wow, mira cómo el Señor está mostrando esto. Wow, mira esto y lo otro. Y eso solo pasa cuando metemos a comer de la palabra, a buscar de la palabra. Y el Señor empieza a decir, mira, permite que yo gobierne tu corazón. Permite que esta palabra venga y taladre en tu corazón. Permite, aleluya, que todo esto te ayuda a transformarte. Porque como dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis por este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que ser renovados diariamente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de amar, nuestra manera de reaccionar, que ya lo he dicho, nuestra manera de perdonar, porque a veces decimos perdonamos pero no olvidamos, perdonamos pero cada vez que repiten la historia me enojo. Y lo digo por mí porque muchas veces yo digo que perdono, pero viene una situación en la televisión y me recuerda de la situación y me pongo trompuda de nuevo. ¿Eso de verdad es perdonar? No. Hay que decir al Señor, Señor, transforma mi manera de pensar, porque yo quiero parecerme más a ti, Cristo. Yo quiero llegar a la semejanza de Cristo. Yo quiero que cuando me miran puedan decir, ahí hay una mujer llena del Espíritu Santo. Ahí hay una mujer que sabe su identidad y tiene su autoridad en Cristo. Pero ese proceso para llegar a esa renovación no es cómodo. El Señor, como le digo, hay que desmantelar, hay que confrontar, hay que revelar, hay que derribar. Y no es simplemente para dejar las piezas ahí rotas, la pared ahí roto, sino porque el Señor dice, a mí me toca reconstruirlo, si tú permites. Por eso la próxima semana vamos a estar hablando de Shema, la obediencia que toma acción, porque el Señor puede hablar de confrontación todos los días y confrontarnos, pero si no obedecemos y no lo ponemos en acción, ¿de qué sirve? Pero ese es para la próxima semana. Pero la realidad es que el proceso duele. Es algo que el Señor tiene que derribar, pero es porque quiere reconstruir algo mucho mejor. Quiere reconstruir nuestra mente, quiere transformar nuestro corazón, porque no nos puede dar un ministerio si tenemos todavía nuestra mente podrida. No podemos decir, Señor, usa mis manos, si cada vez que servimos estamos criticando a la misma persona que el Señor nos está diciendo a servir. Dios nos dice, Dios nos dice, vaya a los pobres. Lo primero que decimos es que ese apesta, ese tiene olor a marihuana, ese a estar hablando de él, también me estoy arrebatando. ¿Cómo vamos a poder servir si lo primero que sale de nuestra boca son críticas y murmuraciones? El Señor tiene que transformar nuestros corazones y por eso Él tiene que llevarnos a cada uno a nuestro desierto, a nuestro Arabia, a ese lugar para procesarnos, porque Él quiere seguir procesando y profundizando y mostrándonos lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y en eso llegamos al punto número 3. El desierto es donde Dios profundiza su obra de santificación. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18, a donde empezamos esta mañana. En el versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estaba ahí en Arabia por un tiempo, y ahí en ese desierto fue donde Dios empezó a eliminar. Él empezó a aclarar su mente. Él empezó a decir, en medio de ese silencio, en medio de la escasez, en medio de la espera, en medio de ese momento donde
mensaje, no en lo que tienes entendido, no en las tradiciones, no en lo pasado, no en el plan perfecto que tú tienes, sino que tu dependencia tiene que estar totalmente en mí. Y esa es la diferencia que cambia todo. Es verdad que en Damasco cambió la dirección de su vida. Es verdad que en Damasco descubrió quién era Jesús. Pero fue en Arabia donde comenzó a cambiar la profundidad de su corazón. Fue en Arabia donde descubrió quién él era delante de Jesús. Fue ahí en donde en Arabia, donde Dios le empezó a quitar todos los layers de aprendizaje que él había tenido. Ayudarlo a desaprender para poder aprender las alturas y las profundidades de Cristo. Por eso después él pudo decir, nada me separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni ninguna cosa me podrá separar del amor de Cristo, porque él entendía que si Dios y Cristo me pudo amar a mí, me pudo salvar a mí, me pudo sacar de mi manera tan estricto de lo que yo pensaba. Esa manera de pensar la ley, cuando el Señor le quería demostrar la gracia y que Él fuese el instrumento a los gentiles acerca del perdón. Si Dios lo pudo hacer en Él, también lo puede hacer en cada uno de nosotros. Pero el Señor tiene que seguir santificando. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Es una obra progresiva. No es algo de repente. Es verdad, hablamos el otro día que hay cosas que el Señor hace y son rápidos. Pero hay otras cosas que toman tiempo. Y ese es la santificación, donde Él quiere seguir obrando, donde Él quiere que las distracciones se vayan, cuando Él quiere que nosotros ya no nos concentramos en los aplausos, ni las plataformas, ni en las seguridades humanas, sino que Él quiere que nosotros entendemos quién es Él. Él quiere mostrarnos su gloria, Él quiere mostrarnos todas esas cosas ocultas que hablamos en Jeremías. Él nos lo quiere mostrar, pero hay que meternos en el desierto. Hay que permitir que el Señor profundiza lo que Él comenzó una vez en nuestra vida. Él quiere confrontar todo lo que hacemos. Él quiere confrontar nuestras palabras. Él quiere confrontar nuestro pecado, pero Él quiere ir más allá. Él quiere decir, ¿por qué tú estás haciendo esas cosas? Porque muchas veces no sabemos ni el por qué. El hermano Jorge dijo el otro día en la clase que la adicción fue el síntoma. El síntoma. Hubo algo más profundo y era el pecado. Eso fue lo que él dijo el jueves, era el pecado. Y él tenía que permitir que el Señor viniera a confrontar su pecado, a confrontar su vieja criatura, a confrontar su trauma, a confrontar sus inseguridades, a confrontar todas estas cosas para después soltar en la adicción. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, porque el desierto no es castigo, es una herramienta que Dios está utilizando para formarnos. Es un lugar donde Dios está ahí formándolo, es ahí donde Dios está mostrando cuál es el root cause, cuál es el raíz de la causa. No el síntoma, porque sí tenemos que bregar el síntoma, pero tenemos que ir más allá. Hay que saber por qué somos tan reactivos. Hay que entender por qué a lo mejor somos tan emocionales, o a lo mejor estamos caminando con una pesa encima de nuestro hombro, pensando que todo el mundo nos debe. Y a veces el Señor, el Señor quiere confrontarnos, y eso se hace en el desierto. Como lo hizo con Moisés, como lo hizo con David en la cueva, que él aprendió que el Señor es el que tiene cuidado con él. A José Dios le ministró ahí en prisión, a Elías lo metió en el desierto, y ahí Dios lo ministró, pero también trajo restauración. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Quiere derribar años de autosuficiencia religiosa. Quiere mostrar que la justicia nunca había sido por obras,
Cristo. Y todo eso pasa cuando pasamos por Arabia, cuando permitimos que el Espíritu Santo empieza a moldear, empieza a romper, empieza a menguar y dice, empieza a crecer lo que Dios quiere poner en nosotros, los frutos del Espíritu. Aplacar las obras de la carne y permitir que las obras del Espíritu, que los frutos del Espíritu Santo trabajan en nosotros. Y Dios sí a veces nos confronta en lo público. A veces el Señor nos confronta en tantas diferentes maneras y a veces nosotros sentimos estas áreas como espera, sentimos el silencio, sentimos que todo está yendo demasiado de muy lento, sentimos que nuestras oraciones no están siendo, que Dios no las está respondiendo, pero hay que recordar que la santificación toma tiempo, hay que recordar que todo el proceso toma tiempo, hay que recordarnos que diariamente para parecernos a la semejanza de Cristo toma tiempo y hay que tener paciencia con nosotros mismos, porque a veces decimos, como decía Pablo, a veces hago las cosas que no quiero hacer, ¿verdad? Que a veces estamos caminando y sabemos que no tenemos que ir a la derecha, pero a veces vamos y después decimos, Señor, no entiendo por qué, y el Señor dice que todavía te estoy trabajando. Y a veces el enemigo utiliza ese error para castigarnos, para humillarnos, para decir, viste, tantos años tú siendo un cristiano, tantos años caminando en este caminada, tantos años en la iglesia y todavía estás haciendo obras de la carne. Y ahí otra vez hay que recordarnos que esto es diariamente un proceso. Es verdad que la palabra dice, vaya y no peques más, pero en este camino siempre va a haber pecado que hacemos. Eso no es una sábana donde podemos escondernos. Diariamente hay que decir, Señor, ayúdame a no caer en la misma trampa. Ayúdame, Señor, a no seguir hablando mal, no seguir ofendiendo, no seguir blasfemando, no seguir murmurando, no seguir criticando, Señor. Ayúdame, Padre, Señor. Pero qué bueno es que la palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. Esa es la gracia que nosotros recibimos, que el Señor ya sabe que vamos a fallar, pero aún así Él dice que todavía la gracia de Él nos va a alcanzar y nos va a regresar al plan perfecto de Él. Pero muchas veces nosotros somos nuestro mayor bullying, que empezamos a decir, tú no sirves, fracasaste una vez más. Fuiste tú que hiciste todas estas cosas y también es el diablo que está apuntando. Y hay que recordarnos que todo esto es un proceso. Y ese fue el punto número 3, que hablaba que ese desierto es parte de ese proceso que tenemos que pasar. Es ahí donde el Señor quiere profundizar y Él quiere trabajar en nuestra vida. Pero el punto número 4 habla que la meta de Dios siempre ha sido la santificación. No es simplemente quedarnos parados pensando, ya sabemos la palabra de Dios, ya sabemos el Evangelio, ya Dios ha bregado conmigo, sino que diariamente hay que buscar esa santificación. Dice la palabra en Romanos 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él quiere confrontar, Él quiere desmantelar, Él quiere procesar, pero el punto, el por qué lo quieres hacer, es para que cada uno de nosotros podamos ser como Cristo, para ser como esa semejanza de Cristo, como dice ahí, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la meta de Dios, cada día cambiar nuestra conducta, cada día cambiar y formar nuestro carácter, cada día ser ese muchacho que parece a su Padre celestial. Por eso el Señor, vamos a decir en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en cada uno de nosotros. Dios quiere
de nosotros. Y no es alcanzar una perfección sin pecado en esta vida, porque la realidad es que, como le dije ya, diariamente vamos a fallar, diariamente vamos a caer, cada día vamos a hacer algo que nos puede separar de la gloria de Dios, pero hay que seguir el proceso, hay que recordar que Dios, el que comenzó la obra en mí, lo va a perfeccionar. El Señor va a permitir que un día vamos a poder entrar a la gloria de Él, verlo cara a cara y después ser transformados. Y ahí, cuando ya estamos en el cielo, cara a cara con Él, ya no va a existir esta carne pecaminoso que me quiere hacer caer, sino que vamos a estar libres para alabarle, libres para adorarle, sin restricciones, sin boundaries, porque el Señor quiere llevarnos a esa perfección para poder verlo a cara, a poder abrazarlo, a poder quitar nuestra corona y ponerlo a los pies de Él y poder escuchar esa palabra: buen y bien siervo, entra a la plenitud mía, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero eso solo pasa cuando vayamos por el proceso de santificación y diariamente decimos, como ya lo hemos dicho en el día de hoy, el que esté limpio, límpiese más. Cada día hay que ser confrontado por la palabra, hay que ser confrontado con el Espíritu Santo y decir: Señor, límpiame más, Señor, que seas tú trabajando en mí. Por eso la palabra en Filipenses capítulo 3 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Sigo prosigando, sigo adelante, aunque no sea perfecto, aunque a veces yo fallo, aunque a veces hay áreas en mi vida donde tú tienes que trabajar, Dios, aunque a veces, Padre Señor, esto me es difícil, pero Señor, yo quiero seguir adelante, permitiendo que tú trabajes en mi vida. Yo quiero proseguir, Padre Señor, a hacer tu voluntad, Padre Señor. Padre Señor, porque ya yo no quiero mentir, Señor. Yo quiero amar la verdad, Señor. Ya yo no quiero, Padre, odiar, sino que yo quiero aprender a amar como tú amas. Señor, yo no simplemente quiero dejar el orgullo, sino que yo quiero desarrollar la humildad de Cristo. Señor, yo simplemente no quiero dejar de tratar de controlar todo, sino yo quiero confiar, Señor, en el Dios que tiene todo el control. Porque ¿por qué me voy a afanar, Señor? Si tú tienes cuidado de los aves del cielo, ¿por qué me estoy afanando, Señor? Si tú tienes cuidado, Padre Señor, aún de los flores, aún de los gusanos, si tú tienes cuidado de todo, ¿cuánto más tendrás cuidado de cada uno de nosotros, que somos, Padre Señor, el arte maestra que tú has hecho, Padre Señor? Como dice esa canción, Padre Señor, si la naturaleza te canta, ¿cuánto más yo, tu máxima creación, oh Dios? ¿Cómo no de alabarte, oh Dios? ¿Cómo no de adorarte, Señor? ¿Cómo no voy a permitir, Señor, que seas tú haciendo la diferencia? Cambiando mi orgullo para humildad, cambiando mi temor a la confianza, cambiando mi resentimiento a perdón, cambiando mi insuficiencia a la dependencia de ti, cambiando mi religiosidad, Señor, a una relación vivo contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere terminar lo que Él comenzó. Como dice en la palabra, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo comenzó, Él lo va a terminar. Y hay que seguir confiadamente sabiendo que Él es el que hace eso. Y si nosotros nos queremos llamar discípulos, hay que permitir que el Señor siga confrontando esas áreas de nuestra vida que nosotros necesitamos que Él confronta. No simplemente decir hacerlo, sino, Señor, anhelamos esta confrontación. Anhelamos, Padre Señor, que seas tú continuamente confrontándome. Y eso nos llega al punto número 5. El discípulo anhela una confrontación continua. Porque no nos queremos quedar igual. Yo le voy a ser bien sincero. A mí me encanta la gente
que me traen desafíos, la gente que le challenging. A mí me gusta tener gente hijas en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a la semejanza de Cristo, si yo quiero ser esa piedra preciosa, si yo quiero ser, aleluya, algo que brilla en el Señor, yo necesito personas hijas en mi vida. Yo necesito el río que va, que esa roca da a piedra de tierra a piedra hasta que salga algo hermoso. Yo tengo que ser procesado para poder salir lo que Dios quiere que salga de mí. Hay que anhelar esa confrontación continua para que podamos ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En Salmos 139, versículos 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino correcto. Guíame en el camino correcto. No lo podemos resistir. No lo tenemos que rendirnos. No podemos tener un corazón duro. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo siga formando Cristo en cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que ser como ese personaje ahí mismo, doblando, anhelando, buscando esa confrontación y no evitando, porque queremos llegar a esa perfección de Cristo. Así mismo, como leímos en el Salmo 139, poder decir: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, porque ya yo no quiero justificar mi conducta, Dios, porque eso pasa muchas veces, que empezamos a justificar: Señor, yo soy así por este trauma, Señor, yo soy así porque me dejaron caer, Señor, yo soy así porque me criaron de esta manera, yo soy así porque salí de familia adicto, yo soy así por esto. Pero el salmista no dijo esa excusa, sino que él dijo: Señor, examíname. Examíname, oh Dios, pruébame, porque tú conoces mi pensamiento. Y si hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Y ese debe ser el deseo, el anhelo de cada uno de nosotros, Señor, porque si yo quiero ser santificado, Señor, yo necesito corrección, yo necesito que tú trates conmigo, Señor, yo necesito, Padre, Señor, que diariamente, Señor, tú me confrontas, Señor, que seas tú, Señor, metiéndome en el taller del Maestro, Dios, y utilizando toda herramienta necesaria para que yo pueda ser esa imagen, Señor, que tú pensaste, Señor, en tu diseño perfecto, Dios. Ese, Padre, Señor, diseño que cuando tú dijiste que desde el vientre de mi madre me formaste, que ya tú tenías algo predestinado para mí, Señor. Necesito, Padre, pasar por el taller tuyo, Dios, y que utilizas cada herramienta para formar en mí, Señor, lo que tú deseas que yo sea, Padre, Señor. No la Ana María, Padre, Señor, reactiva. No la Ana María que a lo mejor, Padre, Señor, ofenda. No la Ana María que deja todo a la mitad o deja todo a lo último. Sino, Padre, Señor, alguien que tú moldeas, Señor. Alguien, Padre, Señor, como dice en Santiago 4:6, Padre, Señor, que alguien que de verdad es humilde, Padre, Señor, porque yo no quiero, Señor, que tú me mires de reojo, Dios. Dice ahí: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, ayúdame, Señor, a ser humilde. Señor, ayúdame, Padre, Señor, a poder doblar, Padre, delante de ti, Señor, y presentar mi ego, y presentar todo mi carácter, y presentar mi conexión, y presentar mi personalidad, y presentar todo lo que soy delante de ti, oh Dios. Ayúdame, Padre, Señor, corrígeme, Señor, Padre, Señor, enséñame, Padre, Señor, ayúdame, Padre, Señor, a ser transformado por tu gloria. Porque si queremos que el Señor nos llama y que el Señor nos coloca y que el Señor nos utiliza, hay que pedir diariamente: Señor, ayúdame a madurar. Ayúdame, Padre, Señor, que cuando yo me miro en el espejo, yo puedo ver la imagen de Cristo en mí.
Padre Señor, porque no es porque queremos predicar más o tener ministerio o tener plataforma o tener cualquier cosa, es que diariamente tenemos que decir, Señor, yo quiero padecerme a ti, Señor. Yo quiero, Padre Señor, ir a predicar tu evangelio, Dios. Yo quiero, Padre Señor, diariamente, Señor, que cuando yo le alabo, Señor, tú puedes decir, ese es un olor grato delante de mí. Ese es mi pueblo que me alaba y me adora en espíritu en verdad. Ese es mi pueblo que puede decir como Job, habrás visto al hombre Job, un hombre íntegro, un hombre perfecto. Yo quiero escuchar palabras así de parte de Dios. ¿No has pensado en mi hija Ana María? Una mujer que no ha doblado su rodilla a Baal, una mujer que no ha permitido que una piedra sea de tropiezo, una mujer que ha sido esforzado en mí. Así debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Señor, yo quiero reflejar a ti. Y la buena noticia es que Dios todavía no ha terminado con cada uno de nosotros. Diariamente nos está procesando, diariamente está trabajando, diariamente Él nos está formando. Y por eso estamos en esta serie hablando acerca de ser formados. Porque el Señor nos quiere formar a ser discípulos. Discípulos. No simplemente creyentes, sino discípulos dispuestos a morir por Él. Discípulos que están dispuestos a padecer por Él. Discípulos que están dispuestos a decir, Señor, te entrego mi todo, porque yo quiero ser como tú. Aleluya. Por eso tenemos nuestras declaraciones proféticas en el día de hoy. Les voy a enviar esa página después para que lo vean, aunque ya lo tienen en la página. Aleluya. Pero dice esas declaraciones, no sé si lo pueden ver así de lejos, pero lo podemos leer juntos, o si no yo lo leo, hay 10. Y el primero es, Cristo comenzó una buena obra en mí y será fiel en completarla. 2. Recibo con gratitud la confrontación del Espíritu Santo porque nace del amor de mi Padre. 3. Renuncio a todo pensamiento, actitud y creencia que no refleje el carácter de Cristo. 4. Permito que Dios desmantele todo aquello que impide que Cristo sea formado en mí. 5. No resistiré el proceso de santificación, cooperaré con la obra del Espíritu Santo. 6. Aún en mi desierto, confiaré en que Dios está formando mi carácter para su gloria. 7. Mi mayor anhelo no será perseverar mi comodidad, sino parecerme más a Cristo. 8. Mantendré un corazón humilde, sensible y enseñable delante de Dios. 9. Cada confrontación me acercará más al corazón de Jesús. Y 10. Viviré cada día buscando que Cristo sea formado en mí, porque su obra en mí es mi mayor privilegio. Y por eso la próxima semana vamos a estar entrando en Shema acerca de ser obediente, porque el Señor nos puede confrontar al diario, pero si no somos obedientes con esa confrontación, ¿de qué nos sirve? Amén. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir que todo el mundo pase porque vamos a estar tomando de la Santa Cena, pero antes de tomar de la Santa Cena, quiero orar, amén. Párense y vengan todos, que vamos todos juntos a tomar de la Santa Cena y pedir que el Señor sea el que